Imaginen esto: el empresario más implacable de todo México, un hombre cuyo nombre, Ricardo Álvarez, hacía temblar los cimientos de los rascacielos de la Ciudad de México, estaba almorzando en el restaurante más exclusivo de Polanco, el Elixir de los Dioses, un lugar donde el susurro de la plata chocando contra la porcelana fina era el único sonido permitido. A su lado, su hijo de 10 años, Mateo, con una mirada dulce pero infinitamente triste, prisionero en su silla de ruedas. La vida de 1900 es. Mateo se detuvo hace 5 años, cuando un accidente de tránsito le robó la movilidad de sus piernas. Ni los médicos más brillantes del mundo pudieron devolverle lo que la fortuna les había arrebatado. Ricardo, un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su existencia, se encontraba impotente ante la parálisis de su propio hijo. La frustración y la rabia lo consumían, ocultas bajo una fachada de indiferencia gélida. Pero justo en medio de esa opulencia sofocante, en un silencio reverente, que solo se rompía por el murmullo discreto de los meseros, algo inimaginable sucedió. Una niña, diminuta, descalza, con la ropa remendada y los ojos más profundos que la noche sin luna del desierto de Chihuahua, se abrió paso entre las mesas como si el lujo no existiera, como si fuera dueña de ese espacio. Con pasos lentos, pero firmes, se acercó a la mesa de Ricardo y Mateo, y con una voz tan serena que cortó el aire más denso que el humo de un volcán, pronunció las palabras que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar: «Dame de comer y yo curaré a tu hijo». La risa cínica de Ricardo resonó en el salón, un eco amargo de su desprecio, de su incredulidad. No podía ser, era imposible. Una niña de la calle, con manos sucias, pretendía lograr lo que la ciencia más avanzada no había conseguido. Se burló de ella, la humilló, la trató como una impostora, una molestia, un intento barato de estafa. Pero lo que ocurrió después, justo en ese mismo instante, frente a sus propios ojos, desafió toda lógica, toda razón, toda la prepotencia de Ricardo. Lo imposible, amigos míos, estaba a punto de convertirse en la más impactante y transformadora realidad, una que cambiaría sus vidas para siempre y revelaría la verdadera esencia del poder, del dolor y de la redención. Prepárense para una historia que los mantendrá en vilo, una historia de milagros que no se compran con dinero, de segundas oportunidades que nacen de las cenizas del arrepentimiento y de la luz que una pequeña alma puede encender en la oscuridad más profunda. Ricardo Álvarez, el magnate más formidable de la Ciudad de México, revisó su reloj Patek Philippe por tercera vez en 5 minutos, un gesto de impaciencia que revelaba la tormenta que bullía en su interior. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la impoluta mesa de roble del Elixir de los Dioses, un establecimiento donde cada cubierto de plata era una obra de arte, y cada mesero se movía con la precisión de un autómata, casi invisible. A su lado, su hijo Mateo, de 10 años, un pequeño ser de ojos grandes y dulces, permanecía inmóvil en su silla de ruedas, sus pies inertes sobre el reposapiés, una imagen constante del vacío irreparable que había consumido la vida de Ricardo desde el trágico accidente automovilístico de hace 5 años. Ricardo, con su traje oscuro impecable y una expresión de piedra cincelada por años de implacable éxito, no sonreía, no lo necesitaba. El aire a su alrededor ya era lo suficientemente denso como para ahuyentar cualquier atisbo de familiaridad, y había algo en sus ojos, una mezcla de poder absoluto y una melancolía que el dinero no podía comprar. El mesero se acercó apresurado, aunque sin una razón aparente, pues la comida estaba dentro del tiempo estipulado. Pero el problema, para Ricardo, nunca fue el tiempo, sino la lentitud en un mundo que, bajo su dominio, debía operar con la misma eficiencia despiadada que su propia mente. «Ya viene, señor. Solo 1 minuto más», susurró el empleado, a lo que Ricardo solo respondió con un desvío de mirada y un resoplido irritado. Su paciencia, una divisa que rara vez gastaba,
estaba agotándose rápidamente. Mateo, en silencio, observaba el jugo en su vaso, removiendo la pajilla distraídamente, acostumbrado quizás a la tempestad silenciosa que era su padre, una tempestad que mantenía a todo el restaurante en un respeto casi ceremonial. Fue en ese instante de tensa calma, cuando lo inesperado descendió por la majestuosa escalera de mármol que conducía a la entrada principal. Una niña. No era una niña cualquiera de Polanco. Su ropa era sencilla, su cabello recogido en 2 trenzas que enmarcaban un rostro de pureza indómita, y sus ojos, grandes y oscuros como una noche sin luna en el desierto sonorense, portaban una presencia que no gritaba, pero tampoco pedía permiso. Caminaba entre las mesas del elixir de los dioses, como quien atraviesa un campo abierto, ignorando las miradas perplejas de los comensales, cuyos murmullos sobre su procedencia y la ineficacia de la seguridad llenaban el aire. Sus pies descalzos apenas hacían ruido contra el elegante suelo de mármol, pero cada paso parecía marcar un territorio, una declaración silenciosa de que ese restaurante, con sus vinos raros, manteles de lino almidonado y arrogancia implícita, estaba siendo desafiado por algo infinitamente más poderoso que el lujo o el estatus social. La niña se detuvo frente a la mesa de Ricardo y Mateo, su mirada fija en ambos como si ya los conociera. Mateo alzó sus ojos lentamente, y por un instante pareció contener la respiración, sintiendo algo en esa pequeña figura que no sabía nombrar, una conexión inexplicable que trascendía la lógica de su mundo. Ricardo, por su parte, arqueó una ceja, preparando ya la frase cortante, la misma que utilizaba para desechar a extraños con la misma frialdad con la que despedía directores de empresa. Pero antes de que cualquier palabra pudiera escapar de sus labios, la niña habló. Su voz, aunque no era alta, atravesó el aire con una firmeza, una claridad y una certeza que silenció incluso el murmullo de los candelabros de cristal. «Dame algo de comer», dijo con una calma impresionante, «y yo curaré a tu hijo». El silencio que siguió a esas palabras fue diferente a cualquier otro que se hubiera sentido antes en ese restaurante. No era el silencio respetuoso de las reuniones de negocios, ni el cortés de los clientes discretos, sino un silencio casi sobrenatural, un peso palpable en el aire, como si el universo mismo se hubiera detenido para presenciar el momento. La niña permaneció allí, inmóvil, sus ojos fijos en Ricardo, como si no acabara de pronunciar una proposición impensable. Mateo, por su parte, no parpadeaba. Había demasiada esperanza en su mirada, una chispa que Ricardo no podía ignorar por completo, a pesar de la furia que comenzaba a hervir en sus venas, una rabia que surgía desde lo más profundo de su ser. «Esto tiene que ser una broma», murmuró Ricardo, recostándose en su silla con una sonrisa cínica y venenosa, la personificación misma del escepticismo más mordaz. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo, niña? Curar a mi hijo. ¿Con qué? Con la palma de tu mano sucia. ¿Crees que esto es un reality show? ¿Crees saber más que los mejores médicos del planeta, a quienes he pagado durante 5 años para que él dé un solo paso de nuevo?» La voz de Ricardo se alzó, llenando el salón, sin importarle ya las miradas de los demás comensales. Estaba demasiado molesto para mantener la compostura, su arrogancia herida por la osadía de la niña. Mateo tiró del brazo de su padre en voz baja. «Papá, solo escúchala». Pero Ricardo soltó su brazo con un movimiento brusco, su paciencia desbordada. «No, Mateo, esto es un fraude. Es solo otra de esas personas que se aprovechan del dolor ajeno. Nos quiere engañar, mesero», gritó, golpeando la mesa con fuerza, su voz resonando en cada rincón del exclusivo restaurante. «Saca a esta farsa de aquí antes de que yo mismo la eche a la calle». El mesero dudó, sin saber qué hacer. Nadie en el lugar sabía cómo reaccionar ante una situación tan absurda. Ni siquiera el maître, acostumbrado a lidiar con billonarios y celebridades, tenía un protocolo para una niña descalza con una voz cargada de más certezas que años.
que desafiaba la lógica y la opulencia de su establecimiento. Pero la niña, inmóvil, sin inmutarse ante la furia del magnate, habló de nuevo. «No estoy mintiendo», dijo con la misma serenidad, sus ojos ahora fijos directamente en Mateo. «¿Puedo darte una pequeña prueba?» Antes de que Ricardo pudiera impedirlo, ella dio un paso al frente. Sus pies apenas hacían sonido en el suelo. Su gesto fue tan delicado como improbable, una danza silenciosa de fe. Se arrodilló frente a la silla de ruedas y colocó su mano sobre las piernas del niño. No era un toque técnico, como el de un médico, ni religioso, como el de un sacerdote. Era simple, puro, un toque de quien cree firmemente en lo que está haciendo y en lo que puede suceder. Una conexión elemental que desafiaba cualquier explicación racional. Mateo se estremeció levemente, casi imperceptiblemente. Una inspiración más profunda, una ligera rigidez en los dedos, pero nada espectacular. No hubo ningún milagro visible, ninguna luz deslumbrante, ningún sonido sobrenatural. Solo la extrañeza del momento y una espera tensa que aún no había entregado nada concreto. La niña retiró su mano con respeto, se levantó, dio un paso atrás y solo dijo: «A veces tarda unos minutos». Fue entonces cuando Ricardo explotó, ahora sin frenos, sin censura, sin ningún resto de la civilidad que lo caracterizaba en los negocios. «Eso es todo, ese es tu gran truco», gritó, poniéndose de pie con una violencia contenida que hizo temblar el aire. «Tocas sus piernas y esperas que lo creamos. Mi hijo sigue parapléjico, ¿entiendes? No va a caminar solo porque pusiste tus manos sobre él». Todo el restaurante quedó en shock. El tono de Ricardo, el contenido de sus palabras, la flagrante falta de respeto hacia una niña indefensa, todo fue brutal. Un despliegue de su lado más oscuro. La niña no respondió. Bajó la cabeza y se fue sin discutir, sin correr. Solo caminó en la misma dirección por donde había entrado, con la misma serenidad de quien sabe que ya hizo su parte. Su misión silenciosa cumplida, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Y aunque se iba, era como si hubiera dejado algo allí, una presencia intangible que desafiaba la arrogancia y la incredulidad de Ricardo. Él volvió a sentarse, resoplando, sus puños apretados sobre el mantel blanco, una furia impotente quemando en su interior. Mateo no dijo nada, pero sus ojos seguían fijos en la puerta por donde la niña había salido. Un brillo nuevo en ellos, el brillo de quien sintió algo que ni su propio cuerpo podía explicar, una esperanza nacida de un toque inexplicable. El mesero apenas había puesto los platos sobre la mesa y ya se arrepentía amargamente de no haber fingido un tropiezo en el camino, cualquier cosa para evitar la tensa atmósfera que ahora sofocaba el elixir de los dioses. El ambiente del restaurante, antes dominado por susurros refinados y música ambiental discreta, estaba ahora ahogado por un silencio diferente, uno que solo se instala después de algo violento, innecesario e irreversible, un eco de la brutalidad de Ricardo. Él seguía sentado, su postura de ataque, los puños aún cerrados sobre el mantel blanco, la mandíbula apretada, los ojos fijos en la nada, una imagen de furia sin victoria, la sombra de un hombre que sabía, aunque no lo admitiera, que había ido demasiado lejos, que sus palabras habían traspasado un límite invisible. Al otro lado de la mesa, Mateo sostenía el tenedor sin poder llevarse la comida a la boca. Su pecho subía y bajaba a un ritmo distinto, como si algo se estuviera moviendo dentro de él, algo dormido que comenzaba a despertar, una promesa silenciosa del toque de la niña. De repente, soltó el cubierto con suavidad y colocó sus manos sobre sus propias piernas. Miró hacia abajo, frunció el rostro en una expresión de asombro y murmuró casi sin sonido: «Papá». Ricardo no reaccionó. Seguía mirando la pared, absorto en su intento de contener la tormenta de remordimiento que él mismo había provocado, ignorando la voz tenue de su hijo. «Papá», repitió Mateo,
con un hilo de voz que oscilaba entre el miedo y la sorpresa más pura. «Mis piernas están calientes». Ricardo se volvió lentamente, primero con escepticismo, luego con un leve susto en los ojos que se transformó rápidamente en una mezcla de incredulidad y terror. «¿Cómo que están calientes?», preguntó, su voz apenas un susurro. Mateo tocó su rodilla con los dedos temblorosos y tragó saliva, las palabras saliendo rasgadas, como si lucharan por existir después de años sepultadas en el silencio de su parálisis. «Estoy sintiendo algo de verdad». Ricardo se enderezó en la silla, se acercó a su hijo y sostuvo el rostro de Mateo entre sus manos, una súplica silenciosa en sus ojos. «Dímelo otra vez. ¿Tú estás sintiendo qué?» «Hormigueo, papá. Me están hormigueando las piernas. Es leve, pero estoy sintiendo algo». El mundo pareció detenerse. El tiempo se estancó. Ricardo retrocedió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La arrogancia, el desprecio, la certeza de que todo era un fraude se derrumbaron con un solo susurro de su hijo, una verdad innegable que pulverizó su mundo. Se levantó tan rápido que la silla cayó con un estrépito que hizo sobresaltar a los meseros. Las miradas de los demás comensales regresaron a él, pero esta vez no le importó. Tomó su saco, arrojó un fajo de billetes sobre la mesa sin contar, sin calcular, solo huyendo de la escena, y salió corriendo por la puerta principal del restaurante, empujando a los clientes a su paso, una figura desorientada en su propia desesperación. En la acera caliente del mediodía mexicano, sus ojos escudriñaban los alrededores con una desesperación que nunca antes había conocido. «¡Niña!», gritó sin saber su nombre, su voz desgarrada por la angustia. «¡Niña! ¿Dónde estás?». Corrió hasta la esquina, miró a ambos lados, cruzó la calle sin fijarse en el semáforo, a punto de ser atropellado por un taxi que frenó bruscamente. Giró la cabeza en todas direcciones como un hombre perdido dentro de sí mismo, sin rumbo ni propósito más allá de encontrar a la pequeña sanadora. Llamó, suplicó, corrió hasta la plaza de enfrente, buscando en las sombras de cada árbol, pero no había rastro de ella. Ninguna niña, ninguna silueta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de la Ciudad de México, una acusación silenciosa de su propia arrogancia. El sudor le escurría por la frente, pero Ricardo no se detenía, impulsado por una urgencia que no comprendía del todo, sintiendo el corazón atrapado en la garganta, cada latido una punzada de remordimiento y una oración. «Por favor, vuelve», murmuraba sin arrogancia, sin control, sin nada de su habitual dominio, solo un hombre roto ante algo que no comprendía, algo que su dinero no podía comprar ni su poder podía manipular. Lo que más le dolía no era el arrepentimiento de haberla echado, era la idea de que ella había estado allí, al alcance de su mano, una oportunidad divina, y él la había tratado como basura, como una amenaza, como una locura. Y ahora Mateo decía que estaba sintiendo sus piernas después de 5 años, 5 largos e interminables años de silencio corporal. Cuando Ricardo finalmente regresó al restaurante, la mesa estaba vacía, los platos fríos, una imagen desoladora de la oportunidad perdida. Mateo solo miraba por la ventana, sus ojos velados por lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de una esperanza naciente que aún no comprendía. «¿Se fue, verdad?», preguntó Mateo sin apartar la vista de la calle, una voz cargada de una comprensión dolorosa. Ricardo se sentó despacio, derrotado, pasándose la mano por el rostro como si quisiera borrar al hombre que había sido hasta ese momento, al Ricardo Álvarez cruel e implacable. «Ella era real, hijo, y no supe verlo». No se dijo nada más, porque no quedaba nada por decir, solo el peso de una certeza abrumadora. Había dejado escapar la única oportunidad real de ver a su hijo caminar de nuevo, una oportunidad que su orgullo había pisoteado sin piedad. En los días que siguieron, Ricardo Álvarez dejó de ser el billonario intocable y calculador de la Ciudad de México. Se convirtió en un Nastale,
hombre al borde del colapso, una sombra de su antiguo yo, obsesionado, desfigurado por la culpa que lo carcomía desde dentro. Recorrió la ciudad como un loco, buscando sin descanso a la niña que le había mostrado la luz y la sombra de su propia alma. Contrató investigadores privados, revisó cámaras de seguridad de restaurantes, estaciones de metro, plazas públicas, pagó sobornos a empleados de terminales de autobuses, cada pista una esperanza fugaz. Buscó en albergues, hospitales, iglesias, callejones, cada rincón de la vasta metrópolis, incansable en su penitencia. No dormía, apenas comía, su cuerpo consumido por la búsqueda incesante. Las llamadas a sus investigadores eran frenéticas, su voz cada vez más desesperada, un eco de la angustia que lo consumía. Pago lo que sea, pero encuentren a esa niña. Tiene alrededor de 10 años, piel morena, cabello oscuro, ojos intensos. Vuelvan a revisar. Busquen en las calles. Necesito encontrarla. Mientras el mundo a su alrededor intentaba seguir con normalidad, Ricardo se hundía más y más en un pozo que él mismo había cavado. Un abismo del cual ninguna cantidad de dinero parecía ser capaz de alcanzar la salida. Mateo, por su parte, también sentía la ausencia de la niña. Por un breve momento, la esperanza había vuelto a encenderse en él. Logró mover los dedos de los pies, una pequeña victoria, y sonrió, con una alegría contenida que rompió el corazón de su padre. «Papá, se está calentando otra vez», dijo, la voz llena de un asombro infantil. Pero entonces, como si el tiempo se hubiera agotado, todo se detuvo. Las piernas volvieron a dormirse, la sensación desapareció como si nunca hubiera existido, y eso destruyó a Ricardo. «No puede ser solo coincidencia, no puede», repetía una y otra vez, caminando de un lado a otro en su lujosa sala, un prisionero de su propio remordimiento. Ella comenzó algo y yo la eché. La ahuyenté con mi estupidez y mi orgullo. Fue en una madrugada fría, después de más de una semana de búsqueda incesante, cuando el teléfono sonó. Ricardo contestó al primer timbrazo, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada. Del otro lado, la voz de uno de los hombres que había contratado resonó como una campana en la oscuridad. «Señor Álvarez, encontramos a una niña con las características descritas. Está en un albergue de la zona norte de la Ciudad de México con su madre». Antes de que la llamada terminara, Ricardo ya tenía la llave del coche en la mano, su rostro demacrado, los ojos hundidos, la barba sin afeitar, el imponente ejecutivo transformado en un padre desesperado, rogando por redención, por una segunda oportunidad que sentía que no merecía. El albergue era sencillo, modesto, con paredes descascaradas y una escalera de concreto desgastada por el tiempo y el uso constante. Un contraste brutal con el mundo de Ricardo. Al llegar, fue recibido con desconfianza por los pocos empleados presentes. Nadie entendía la presencia de un hombre en un auto de lujo a esa hora en 1900. Un lugar como ese. Pero él solo mostró el nombre y las características de la niña, y siguió adelante, impulsado por una fuerza imparable. Caminó por pasillos angostos, llenos de dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva, juguetes rotos y colchones en el suelo. Un universo de miseria y esperanza contenida. El olor a desinfectante apenas disimulaba el de humedad y desesperanza, y cada paso parecía arrastrarlo hacia un pasado que había enterrado bajo capas de éxito y ambición. Cuando se abrió, la puerta de uno de los cuartos se detuvo. El aire se le atascó en los pulmones. Sus ojos fueron directamente hacia la niña que dormía, acurrucada sobre una cobija delgada. Era ella, la misma que había enfrentado su orgullo con ojos serenos, la misma que había tocado las piernas de su hijo, con una fe silenciosa, la portadora de un milagro que no podía comprender. Pero fue al ver a la mujer a su lado, sentada en una silla con expresión abatida, que el suelo pareció desaparecer bajo sus pies, un golpe al alma que lo dejó tambaleándose. Ricardo dio 2 pasos dentro de la habitación,
Pero se detuvo, completamente desorientado, su mente negándose a aceptar lo que sus ojos veían. «No, esto no es posible», murmuró con la voz temblorosa, una mezcla de terror y asombro. La mujer alzó el rostro lentamente y, a pesar del tiempo, de las marcas de la vida, de la delgadez y el cansancio que habitaban su mirada, Ricardo la reconoció. «Elena», exclamó como quien ve un fantasma. Su mente, retrocediendo décadas en el tiempo. Ella no mostró sorpresa. Su rostro se endureció con la resignación de quien ya esperaba la reaparición de una vieja deuda, de un karma pendiente. «Tardaste en reconocerme, pero sí, soy yo, Ricardo». Él dio otro paso, como si aún no estuviera convencido de la realidad de ese encuentro. «¿Qué haces aquí? ¿Ella es tu hija?» Elena asintió con un pequeño gesto, sus ojos fijos en los de Ricardo, sin una pizca de emoción aparente, solo una verdad cruda. «Sí, lo es. ¿Y tú? Tú la echaste de un restaurante como si fuera una molestia cualquiera, igual que hiciste conmigo». El impacto de sus palabras cayó sobre Ricardo como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento. Retrocedió un paso, su mente viajando años atrás, a un pasado que había creído enterrado y olvidado. Elena había trabajado para él. Era una de sus empleadas más prometedoras, competente, comprometida, elogiada por todos en la empresa, una estrella en ascenso. Pero cuando quedó embarazada, comenzó a llegar tarde, a faltar, su rendimiento bajó, y él, sin dudarlo, sin diálogo, sin la menor pizca de empatía, la despidió, la borró de su vida como un número rojo en una hoja de cálculo. «Yo no sabía que estabas pasando por todo eso. No sabía que ella era tu hija», balbuceó Ricardo, su voz cargada de una vergüenza que nunca antes había experimentado. «Claro que no lo sabías», respondió ella, con un tono seco que cortaba el aire como un cuchillo afilado, «porque nunca quisiste saberlo. Nunca te importó más allá de los números y las ganancias». Durante unos segundos, el silencio se impuso, un silencio pesado, cargado de años de dolor y arrepentimiento. Ricardo miró a la niña dormida, su corazón sintiendo un peso indescriptible, el peso de su propia crueldad, la misma niña a la que había humillado, a la que había echado de su mesa. Era hija de alguien a quien había descartado sin piedad, una ironía cruel que lo golpeaba con la fuerza de un huracán. Entonces, habló más, bajo, con una voz casi temblorosa, cargada de una vulnerabilidad que nunca antes había permitido aflorar. «Ella tocó a mi hijo, y él sintió sus piernas por primera vez en 5 años. Después se fue. Pero ella comenzó algo, Elena, y yo necesito entender. Necesito saber qué pasó». Elena cruzó los brazos, respiró hondo, su postura revelando años de dolor contenido. No había espacio para el perdón en ese momento, pero tampoco puertas completamente cerradas en su corazón. La pregunta no es si quieres entender, Ricardo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar ahora lo que no quisiste oír antes? ¿Estás realmente preparado para la verdad de tu propia insensibilidad? «Sí, por favor», dijo Ricardo desesperado, su voz apenas un susurro, una súplica despojada de todo orgullo. Elena permaneció unos segundos en silencio, como si algo aún le atara las palabras en la garganta, un nudo de años de sufrimiento. Pero al mirar a su hija dormida, su pecho pareció finalmente liberar todo lo que había estado atorado durante años, un torrente de dolor y resiliencia. «¿Quieres entender lo que pasó después de que me despediste?», comenzó Elena con una voz firme, pero quebrada por la emoción, una narrativa cruda de supervivencia. «Te lo voy a contar. Después de que me echaste embarazada sin siquiera escucharme, mi vida se volvió un campo de batalla. No conseguí trabajo en ningún lado. Nadie quería contratar a una mujer a punto de parir, mucho menos una que había sido despedida por bajo rendimiento. Una mancha en mi historial laboral». Ricardo bajó la mirada, tragado por una mezcla de vergüenza e impotencia, las palabras de Elena clavándose en su conciencia como dagas heladas. «Pasé el embarazo en un albergue con ratas.
durmiendo en un colchón manchado en el piso, rodeada de la desesperación de otros desfavorecidos. Di a luz sola en un hospital público saturado, sin nadie a mi lado, sin una mano amiga que me brindara consuelo. Cuando salí, no tenía a dónde ir. Me fui a la calle, yo y ella. Yo, tratando de amamantar a una niña en el frío, con hambre, el viento cortante de la Ciudad de México calando nuestros huesos. Ella, creciendo en banquetas, refugios improvisados, filas de sopa para indigentes. Vi a mi hija toser por falta de cobijas, desmayarse por falta de comida, su pequeño cuerpo frágil, víctima de mi propia miseria y de tu crueldad. Elena se pasó la mano por el rostro como quien intenta borrar una película que nunca quiso ver, un trauma grabado a fuego, en su memoria. Todo eso empezó cuando tú decidiste que yo ya no servía porque mi rendimiento bajó. Claro que bajó. Estaba generando una vida dentro de mí, pero para ti me convertí en solo un número en rojo, un gasto innecesario en tu imperio. Tu visión miope te impidió ver más allá de las cifras. Ricardo respiraba con dificultad, cada palabra de Elena un martillo golpeando su conciencia. Quería responder, justificarse, suplicar, pero no había palabras que alcanzaran la magnitud de lo que escuchaba. Ninguna excusa que pudiera redimir su insensibilidad pasada. Ella creció así, sin cuarto propio, sin juguetes, sin fiesta de cumpleaños, sin las comodidades más básicas, pero desde muy pequeña, Iris siempre tuvo algo diferente. Una mirada, una presencia que desafiaba su entorno. No sé cómo explicarlo, pero sabía de una forma intuitiva cuando alguien necesitaba algo. Se acercaba a las personas correctas en los momentos justos, nunca por atención, nunca buscando reconocimiento. Era como si viera lo que nadie más podía ver, una luz interior que la guiaba. Elena miró a su hija con una ternura infinita y continuó, su voz ahora un poco más suave. Un día vio a un hombre sentado en la banqueta de la Alameda Central, llorando desconsoladamente. Me dijo, él necesita ayuda, mamá, está enfermo por dentro. Y cuando se acercó y lo tocó, él se derrumbó. Empezó a llorar como un niño, liberando años de dolor contenido. Contó que iba a suicidarse, que había perdido toda esperanza, pero no lo hizo porque una niña se sentó a su lado y le dijo, tú todavía eres bueno, aún hay luz en ti. Eso pasó muchas veces. Personas tristes, enfermas, rotas. Ella solo siente. No hay otra palabra para describir lo que hace. Ricardo miraba a la niña dormida como si estuviera ante algo sagrado, algo más allá de su comprensión racional, un enigma milagroso. Su mente aún intentaba asimilar que esa pequeña, rechazada, invisible para el mundo que él conocía, había salvado no solo la vida de desconocidos, sino ahora quizás también la de su propio hijo. La vi entrar al restaurante como si lo supiera, como si fuera directo hacia donde tenía que ir, sin dudar un instante, dijo en un susurro, reviviendo el momento en su mente, porque eso fue lo que pasó. Se despertó ese día y dijo, hoy vamos a encontrar a alguien importante, yo voy a ayudar, confirmó Elena, su voz resonando con la convicción de una madre que ha sido testigo de lo inexplicable, y solo pidió un plato de comida a cambio, dijo Ricardo, aún perplejo por la aparente simplicidad del trato, su mente empresarial tratando de descifrar la transacción. Ella no pidió comida como una moneda de cambio, Ricardo. Solo te estaba poniendo a prueba. Quería entender qué tipo de persona eras. Quería ver si tu corazón era tan frío como tu reputación, explicó Elena, levantándose despacio, cruzando los brazos y mirándolo directamente a los ojos, una mirada que traspasaba su coraza. Y aún después de todo, sin saber que tú eras el hombre que nos dejó sin suelo, que nos condenó a la calle. Ella eligió ayudar a tu hijo porque no guarda rencor. Ella carga un propósito sagrado, Ricardo, y tú tuviste la oportunidad de ver eso, pero la echaste como si fuera una farsante, un estorbo más en tu camino. Ricardo dio un paso al frente con la voz atragantada por la emoción y el arrepentimiento. Lo sé lo que hice, lo arruiné todo, Elena, pero quiero pedir una nueva oportunidad,
No para olvidar el pasado, sino para empezar de otra forma, para redimirme, para mostrar que puedo ser diferente. Elena mantuvo la mirada firme, sin responder de inmediato, pero esta vez la dureza ya no era la misma. Había un tipo nuevo de cansancio en sus ojos, el de alguien que ha luchado demasiado, y en el fondo solo quiere descansar, una señal de que la puerta no estaba del todo cerrada. «Vengan conmigo», dijo Ricardo, su voz cargada de una sinceridad que sorprendió incluso a sí mismo. «Las dos. No es limosna ni caridad, Elena. Es lo que se merecen, es lo que necesito hacer para empezar a enmendar mis errores, para intentar reparar lo irreparable». El silencio que siguió no duró mucho. Iris, despierta desde hacía algunos instantes, escuchaba todo en silencio, su pequeña mente procesando la magnitud de las palabras. Cuando Ricardo terminó, solo miró a su madre, Elena, luego a él, sus ojos grandes y profundos buscando una señal. «¿Podemos irnos, mamá?», fue todo lo que dijo, su voz suave, pero cargada de una verdad más profunda que cualquier palabra de perdón, un sí tácito que resonó en el corazón de Ricardo. La noche cayó despacio sobre la mansión de Ricardo Álvarez, en las lomas de Chapultepec, como si el cielo mismo dudara en apagar por completo el día. Era extraño verla así, iluminada, pero no por ostentación. Por primera vez en años, esa casa enorme de líneas rectas y paredes frías parecía albergar algo más que lujo. Parecía guardar esperanza, una luz tenue que comenzaba a brillar en la oscuridad. Cuando Elena e Iris cruzaron la gran puerta de entrada, Ricardo se ofreció para mostrarles las habitaciones, su voz aún un poco insegura, como si temiera la reacción de Iris. Pero Iris solo lo miró con la misma serenidad que había exhibido en el restaurante y dijo: «Quiero estar un rato con Mateo, solo nosotros dos, en su cuarto». Ricardo dudó por un segundo, sorprendido por la firmeza de la niña, por la autoridad silenciosa que emanaba de ella. Luego simplemente asintió, indicando el camino. «Claro, siéntanse como en casa. Estaré aquí afuera si me necesitan». Iris avanzó con ligereza, como si ya supiera exactamente a dónde ir, sin pedir ayuda ni mirar hacia atrás. Caminaba por los pasillos con pasos suaves, como si conociera el lugar sin haberlo pisado antes, sin intimidarse con los cuadros caros, las alfombras persas o los muebles de diseño europeo. Era como si el ambiente no pudiera tocarla, como si su presencia invirtiera el poder del lugar, llenándolo de una energía diferente, pura e inquebrantable. Mateo estaba en su cuarto, sentado en la cama con la mirada fija en la ventana, una sombra de melancolía en sus ojos. Cuando oyó la puerta abrirse, no sonrió, pero tampoco se sorprendió. Era como si la estuviera esperando, como si supiera que ella regresaría. Ella entró despacio, cerró la puerta con delicadeza y lo miró como quien pide permiso antes de actuar, un respeto silencioso por el espacio del otro. «Hola», dijo ella en voz baja, su voz una melodía suave en el silencio. «Hola», respondió él con una voz más viva de lo habitual, una chispa de esperanza encendida en sus ojos. Iris caminó hasta el lado de la cama y se sentó en el suelo frente a él, una imagen de humildad y poder. Permaneció unos segundos en silencio, solo observándolo, su presencia calmando la inquietud de Mateo. Mateo bajó la mirada, avergonzado de su propia vulnerabilidad, de la pesada carga de su condición. «Mis piernas dejaron de sentir otra vez», dijo él con tristeza, un susurro de desesperanza. «Solo están dormidas», respondió Iris con una sabiduría que superaba su edad, una convicción inquebrantable. «A veces el alma tarda un poco más en despertar todo por dentro, pero despertarás». La niña tomó sus manos pequeñas y frágiles y las sostuvo con una firmeza sorprendente, una conexión que trascendía lo físico. «¿Confías en mí?», preguntó, sus ojos grandes y profundos buscando la verdad en los de Mateo. Él asintió sin dudarlo, una confianza ciega nacida de la pura inocencia. «Desde el restaurante, desde el momento en que me miraste,
Siempre confié en ti, aunque no te conociera, confesó Mateo, una verdad pura brotando de su corazón. Ella sonrió, una sonrisa tranquila que iluminó el cuarto, y entonces, con toda la calma del mundo, colocó sus manos sobre las rodillas de él, cerró los ojos y no dijo nada, concentrando toda su energía, toda su fe, en ese simple gesto. El cuarto permaneció en un silencio reverencial, solo roto por el suave murmullo de la respiración de Muen. Ambos. Afuera, los jardines estaban oscuros, bañados solo por la luz de la luna que atravesaba el vidrio, una imagen de paz que contrastaba con la tensión del interior. Y entonces, lentamente, algo cambió. Mateo abrió los ojos de par en par, una expresión de asombro y una esperanza desbordante llenando su rostro. La sensación comenzó como un calor suave, luego una presión ligera, luego algo que se movía por dentro, un hormigueo que se extendía desde sus dedos hasta sus muslos. «Está pasando». «¡Otra vez!», susurró con la voz entrecortada por la emoción, una exclamación de incredulidad y alegría. Iris seguía en silencio, inmóvil, como si su energía fluyera directamente a través de sus manos hacia el cuerpo de Mateo, una conexión mística que desafiaba la ciencia. Mateo soltó un suspiro fuerte. Los dedos de sus pies se contrajeron con fuerza. El músculo de la pantorrilla tembló, una señal inequívoca de vida. Llevó las manos hasta las piernas, como queriendo confirmar con el tacto lo que estaba sintiendo, una realidad que se negaba a creer. «Está hormigueando, de verdad. Ahora es muy fuerte». Con un esfuerzo monumental, empujó los pies contra el suelo. Primero uno, luego el otro. La cama crujió levemente bajo la presión. Apoyó las manos en los brazos de la silla y, con los ojos abiertos de par en par, llenos de lágrimas de asombro, hizo fuerza, toda la fuerza que sus pequeños músculos podían reunir. Iris lo miraba ahora, inmóvil, atenta, sus ojos fijos en él, una calma, inquebrantable en su rostro, la observadora de un milagro. Y entonces, con un temblor que recorrió todo su cuerpo, se levantó, las piernas temblorosas, el cuerpo inestable, pero estaba de pie por primera vez en 5 años. «Estoy de pie», repetía Mateo, como si necesitara oírse para creerlo, sus palabras llenas de una alegría desbordante, una liberación que había anhelado durante tanto tiempo. «Ya estás despertando por dentro y por fuera», dijo Iris con una sonrisa tranquila y serena, una calma que contrastaba con la euforia de Mateo. «Solo le recordé a tu cuerpo que aún sabe cómo caminar. La memoria de tus piernas solo estaba dormida». La puerta se abrió despacio y Ricardo apareció en el pasillo, su rostro reflejando la ansiedad de la espera. Había esperado afuera, respetando la petición de la niña, una muestra de su incipiente cambio. Pero al ver a su hijo de pie en medio del cuarto, con las manos temblorosas en el aire, como si estuviera aprendiendo a volar, cayó de rodillas. El impacto tan grande que no hubo gritos ni reacciones exageradas, solo lágrimas silenciosas, fuertes, desesperadas que corrían por su rostro, lavando años de arrogancia y dolor. Se arrastró hasta su hijo, lo abrazó por las piernas, luego por el torso, luego por el rostro, como si quisiera sostener cada centímetro de ese milagro con sus propias manos, aferrándose a la prueba viviente de lo inexplicable. «Tú estás caminando», repetía en shock, su voz apenas un susurro, cargada de una credulidad gozosa. Mateo lloraba, pero sonreía, sus ojos brillantes con una felicidad que contagiaba. «Ella es una superheroína, papá». Me despertó por dentro. Ricardo volvió el rostro hacia Iris, que solo los observaba con serenidad, sin orgullo, sin alardes, como quien sabe que lo importante no es ser visto, sino ser necesario, ser el catalizador de la transformación. Y en ese cuarto, donde ningún médico, terapeuta ni científico había podido entrar, una niña había logrado lo que nadie más pudo, sin aplausos, sin testigos, solo con la fe inquebrantable de su corazón. Ricardo seguía arrodillado en el suelo del cuarto cuando Mateo,
con pasos cortos e inseguros, lo ayudó a levantarse. Una inversión de roles que hablaba de un nuevo comienzo. Era como si el hijo ahora sostuviera al padre, no con fuerza física, sino con el milagro que llevaba en las piernas y en la mirada. Una lección viva de humildad y esperanza. El hombre se secó el rostro sin saber qué decir, todavía aturdido por lo que había presenciado. Quería agradecer, quería disculparse, quería hacerlo todo al mismo tiempo. Un torbellino de emociones que lo desbordaba. Pero Iris, sentada tranquilamente en la esquina del cuarto, solo observaba en silencio. Su rostro no mostraba exaltación. No había vanidad infantil ni triunfalismo, solo una calma profunda, como si aquello para ella fuera apenas el comienzo de un camino mucho más grande. Horas después, ya en la sala principal de la casa, Ricardo servía agua con las manos, temblorosas, aún procesando la magnitud de los eventos. Elena se sentó en el sofá al lado de su hija, aún sin creer lo que estaba viviendo, la realidad de un nuevo comienzo. Mateo, recostado entre los cojines, ahora sonreía con la serenidad de quien ha reencontrado algo que creía perdido para siempre, una paz que se reflejaba en cada gesto. Ricardo caminaba de un lado al otro, la necesidad de hablar, de hacer algo, de romper ese silencio con un gesto a la altura de lo que había sucedido. Lo consumía. «Yo no sé cómo agradecerles», comenzó, su voz cargada de una sinceridad abrumadora. «Ustedes cambiaron todo, de verdad. Pasé la vida tratando de controlar el mundo con dinero, con influencia, con mi poder implacable, y nada de eso funcionó. Pero ustedes dos hicieron lo imposible, algo que va más allá de cualquier riqueza». Elena escuchaba, pero mantenía la mirada fija en Iris, como si supiera que era de su hija de donde vendría la respuesta que realmente importaba, la verdad que resonaría en el alma de Ricardo. «No quiero solo agradecer, quiero actuar. Les voy a dar todo lo que necesiten. Una casa cómoda, digna, seguridad, dinero, un trabajo como te lo mereces, Elena, un puesto que reconozca tu valía y tus años de esfuerzo. E Iris, el mejor colegio, las mejores oportunidades que el dinero pueda comprar. Lo que yo pueda hacer, lo haré. Ustedes se merecen el mundo, se merecen una vida plena». El silencio duró solo unos segundos hasta que la voz dulce, pero sorprendentemente firme de Iris se alzó como un rayo de sol atravesando la ventana, llenando la sala con su claridad. «Aceptamos la ayuda». Ricardo respiró aliviado, una exhalación de gratitud y esperanza. Pero antes de que pudiera sonreír, ella continuó, sus palabras atravesando la sala con una fuerza que no coincidía con el tamaño del cuerpo que las pronunció. «Pero eso no es suficiente». Ricardo frunció el ceño, confundido, su mente empresarial tratando de descifrar la nueva condición. «¿Cómo? ¿Que no es suficiente?» Iris lo miró directamente a los ojos, no con enojo ni con arrogancia, sino con un tipo de claridad que venía de dentro, como quien ve más allá de la superficie, más allá de lo material. «Tienes que cambiar de verdad, señor Ricardo, no solo para ayudarnos a nosotras, no solo para compensar el pasado, sino para convertirte en alguien que ya no lastime a nadie más, en una fuerza para el bien». Ricardo quedó inmóvil, como si estuviera frente a un tribunal invisible, juzgado no por sus acciones, sino por la pureza de la verdad de Iris. Mateo se sentó despacio, atento, una nueva luz en sus ojos, absorbiendo cada palabra. Elena también guardó silencio, observando la transformación que se gestaba. «Tienes mucho, señor Ricardo. Tienes poder, tienes voz, tienes alcance. Pero mientras eso solo se use para mantener todo como está, para perpetuar la injusticia, no sirve de nada. Tienes que enseñarle a tu hijo lo que está bien. Mateo necesita ver en ti un ejemplo de rectitud. Muéstrale que las personas se equivocan, pero pueden enmendarlo, que el dinero puede ayudar, pero solo si se usa para levantar a quienes han caído, no para oprimirlos, y que el arrepentimiento no puede ser solo un sentimiento, no puede ser solo palabras vacías, tiene que convertirse en acción, en un motor de cambio». Esas palabras parecían simples, pero cortaban profundo.
exponiendo el alma de Ricardo. Él sintió como si algo dentro de él estuviera siendo desnudado, expuesto a la luz. Pero en 1900, en lugar de defenderse, solo bajó la mirada, porque era verdad, porque lo sabía, porque en el fondo, tal vez, era justo lo que siempre había necesitado oír, la verdad que su alma anhelaba. «Tienes razón», dijo él con la voz quebrada por la emoción, una confesión de vulnerabilidad que lo liberaba de años de autoengaño. «Por primera vez en mi vida, alguien me dice eso mirándome a los ojos y lo entiendo. Lo acepto». Iris se levantó. Fue hasta él y tomó su mano pequeña y frágil en la suya. «Tu hijo empezó a caminar, señor Ricardo. Ahora es tu turno. Es tu momento de dar el primer paso hacia una nueva vida». Y luego lo soltó con un gesto leve, pero que pesó como un juramento, un compromiso sagrado que Ricardo sentía en cada fibra de su ser. El futuro aún no tenía forma, era un lienzo en blanco, pero en ese instante, Ricardo sabía que no bastaba con arreglar el presente. Era hora de reconstruir el pasado con acciones concretas, con decisiones que transformaran no solo su vida, sino la de quienes lo rodeaban, y tal vez, solo tal vez, convertirse en alguien de quien no tuviera vergüenza, alguien digno del milagro que había presenciado. Las palabras de Iris resonaron dentro de Ricardo como una orden silenciosa, pero imposible de ignorar, un eco constante en su conciencia. No se trataba de bondad abstracta, se trataba de reparación, de justicia, de enmendar los errores que había cometido en su vida. Y él lo sabía, por primera vez con absoluta certeza, que el tiempo de los discursos y las excusas había terminado. Lo que viniera después tenía que ser visible, real, tenía que tocar otras vidas como la de Elena, como la del propio Mateo, como la de esa niña que, sin pedir nada a cambio, lo había visto como alguien aún capaz de cambiar. En los días que siguieron, los primeros pasos de Ricardo fueron casi tímidos, pero consistentes, una lenta y deliberada transformación. Comenzó dentro de su propia empresa, el imperio donde durante años había reinado con una austeridad y una distancia que generaban miedo. Llamó a los directores, convocó a los departamentos, pidió reportes de exempleados despedidos en procesos dudosos, aquellos que habían sido víctimas de su implacable eficiencia. Creó un comité interno solo para revisar todas las desvinculaciones de los últimos 5 años, una auditoría moral de su propia gestión. «Quiero reencontrar a cada persona que sufrió una injusticia aquí dentro», dijo, enfrentando a una sala llena de ejecutivos perplejos, cuyas caras reflejaban incredulidad. «Y quiero mirarlas a los ojos, pedir perdón y enmendar mis errores». La noticia se esparció como un incendio forestal por la Ciudad de México. Era como si una onda de choque recorriera los pasillos de su vasto imperio. Empleados que antes bajaban la cabeza al verlo, ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad, asombro y un cierto respeto silencioso, una admiración naciente por el cambio de su líder. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Reunió las ganancias de la última década, revisó inversiones, recortó excesos personales, cada decisión un paso hacia la humildad. Donó millones a instituciones que atendían a madres solteras, mujeres en situación de vulnerabilidad, niños en albergues de la periferia de la Ciudad de México, aquellos que una vez había ignorado. No lo anunció en redes sociales, no contrató agencias de relaciones públicas, solo lo hizo con discreción, con un propósito genuino, lejos de los reflectores. Mateo lo acompañaba en muchas de esas acciones, una alianza silenciosa entre padre e hijo. Comenzaron a visitar albergues juntos, clínicas, escuelas públicas, sumergiéndose en una realidad que antes les era ajena. El niño, ahora caminando, aunque aún con algo de inseguridad, empezó a preguntar todo, su curiosidad infantil abriendo los ojos de su padre. Quería saber por qué esas personas estaban ahí, por qué algunos lugares no tenían camas, por qué algunos niños no tenían padres, preguntas que desafiaban la simpleza de su mundo anterior. Ricardo respondía como podía, y cuando no sabía qué decir,
Simplemente escuchaba, una nueva faceta de su personalidad. Era la primera vez en años que aprendía más de lo que enseñaba, una lección de humildad que lo transformaba. «Papá, ¿vamos a seguir haciendo esto?», preguntó Mateo después de una visita a una ONG que cuidaba a niños con discapacidad en Ecatepec, su voz cargada de una nueva comprensión del mundo. Ricardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de orgullo y gratitud que desbordaba su corazón. «El resto de nuestras vidas, hijo. Ahora vivimos para esto». Y vivían de verdad, cada día un nuevo propósito. Juntos crearon un programa de rehabilitación infantil con fisioterapia gratuita para niños de escasos recursos. Ampliaron hogares de acogida, construyendo un legado de compasión. Ricardo comenzó a ofrecer becas dentro de su propia empresa, abriendo puertas a talentos que antes pasaban desapercibidos. Creó una cláusula contractual que obligaba a reservar vacantes para madres que estuvieran comenzando de nuevo. Una red de apoyo para mujeres como Elena. Era otro hombre, pero más que eso, era un hombre convirtiéndose en quien debió haber sido desde el principio. Un líder con propósito, un ser humano con alma. A veces, en medio de reuniones con líderes comunitarios o visitas a proyectos sociales en zonas marginadas de la Ciudad de México, Ricardo se sorprendía mirando a Mateo y pensando en Iris, la pequeña que había encendido la chispa de 1900, su transformación. Ella no pedía nada, no exigía aplausos, solo seguía con su madre, estudiando en silencio, observando todo a distancia, pero su presencia se sentía en cada gesto de bondad de Ricardo, en cada acto de generosidad. Era como si la transformación hubiera comenzado con ella y siguiera expandiéndose en círculos invisibles, pero poderosos, tocando vidas en cada rincón. Con el paso de las semanas, la gente empezó a notarlo. Periodistas investigaron los cambios en el imperio de Ricardo Álvarez, intrigados por la metamorfosis del magnate. Colegas de negocios desconfiaban, algunos criticaban, otros se burlaban de su nueva faceta caritativa. Pero a Ricardo ya no le importaba la opinión de su círculo. Por primera vez, su reputación no estaba basada en cifras, sino en algo infinitamente más valioso: la verdad, la autenticidad de su cambio. No buscaba redención pública, buscaba impacto real, y lo estaba encontrando en cada mano estrechada, en cada hogar restaurado, en cada mirada de esperanza recuperada, una recompensa que superaba cualquier fortuna. El sol brillaba alto cuando Ricardo estacionó el auto frente a una casa de un solo piso, recién pintada, con ventanas amplias y un pequeño jardín con flores recién sembradas en Coyoacán, un barrio pintoresco de la Ciudad de México. Era una mañana tranquila, pero había algo en el aire que hacía parecer que el tiempo se había desacelerado solo para que ese momento ocurriera. Un instante cargado de emoción. En el asiento trasero, Iris y Elena miraban por la ventana sin saber a dónde iban. Sus rostros una mezcla de curiosidad y expectativa. Mateo, en el asiento delantero, sonreía con los ojos encendidos de una expectativa infantil, cómplice de la sorpresa. «¿Dónde estamos?», preguntó Elena frunciendo el ceño, intrigada. Ricardo bajó del coche, caminó hacia el costado y abrió la puerta para ellas con un gesto respetuoso, casi ceremonial, una reverencia a la dignidad que antes había negado. «Quiero mostrarles algo», dijo, su voz cargada de emoción. «Algo que es de ustedes». Ambas bajaron confundidas, caminando lado a lado, sus corazones latiendo con una mezcla de anticipación y asombro. Al llegar frente al portón, Ricardo extendió un manojo de llaves hacia Elena, sus manos temblorosas. «Esta casa fue hecha a la medida. Cada pared, cada detalle, cada rincón es de ustedes. No por caridad, Elena, sino porque merecen empezar de nuevo en un lugar que respete la historia que llevan, que honre su resiliencia». Elena abrió mucho los ojos, por un momento no pudo hablar, las lágrimas empañando su visión. Pasó la mano por el portón, luego por la madera de la puerta, sintiendo la solidez de la realidad. Era real, todo era real. «Esto es para nosotras», susurró, su voz apenas un hilo.
Para ustedes. Y hay más. Ricardo abrió la puerta con cuidado. Adentro, una casa viva. La sala iluminada por la luz natural, la cocina con frutas en el frutero, 2 cuartos, uno de ellos con paredes pintadas de 1900, azul claro, repleto de libros, juguetes sencillos y un escritorio bajo la ventana. Un paraíso infantil. Sobre la cama, un uniforme escolar nuevo doblado con el nombre de Iris bordado en el bolsillo, un símbolo de un futuro prometedor. Ella va a estudiar donde quiera. Ya está inscrita en la mejor escuela, dijo Ricardo, su voz cargada de orgullo. Y tú, Elena. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso en sus manos temblorosas. Tienes un empleo garantizado en mi empresa, no como favor, sino porque tu capacidad siempre mereció un lugar destacado, un puesto digno de tu talento. Ella lo abrió despacio, sus ojos recorriendo el contrato. Era el contrato justo, digno, con un salario justo, condiciones que nunca antes había imaginado. Por primera vez en años, no tendría que elegir entre sobrevivir y cuidar a su hija, una libertad que le devolvía la esperanza. Iris caminó hasta el centro de la sala y miró a su alrededor con calma, absorbiendo cada detalle del nuevo hogar. Luego miró a Ricardo, que ahora la observaba en silencio, esperando cualquier señal, un gesto, una palabra, una sonrisa, una aprobación que anhelaba. Ella se acercó despacio, levantó la vista y dijo: «La casa es hermosa, el trabajo es justo, la escuela es maravillosa, pero nada de eso es lo más importante, ¿verdad?». Ricardo, confundido por la profundidad de sus palabras, preguntó: «¿No?». Ella negó con la cabeza, sus ojos grandes y profundos fijos en los de Ricardo. «Lo más importante es el cambio que estás haciendo, no solo en nuestra vida, sino en la de todos los que todavía puedes alcanzar, en las vidas que tu transformación tocará». Esa frase cayó sobre él como una bendición. No había acusación, no había reproche, solo la constatación serena de alguien que vio germinar la semilla de la bondad y ahora observaba los frutos de su transformación, una verdad que lo liberaba. Mateo se acercó, tomó la mano de la niña y dijo con los ojos brillando: «Eres como una chispa, ¿sabes? Enciendes a las personas por dentro». Iris sonrió, una sonrisa pura y sincera. Solo tenemos que recordarles a las personas quiénes eran antes de que se olvidaran de su propia luz, de su propia esencia. Ricardo respiró hondo, miró al cielo azul de la Ciudad de México, luego a esa niña que lo había confrontado, sanado, liberado, la pequeña que había desmantelado su arrogancia con la fuerza de su fe. Abrazó a Elena con respeto, un abrazo que sellaba años de perdón tácito, y abrazó a Iris con gratitud, una gratitud que superaba cualquier palabra. Y ahí, con los 4 reunidos en silencio, en un nuevo hogar construido sobre las ruinas de antiguos errores y de una crueldad pasada, algo se completó, algo que ninguna fortuna podría jamás comprar. Era un nuevo comienzo, pero sobre todo, era el reconocimiento del verdadero valor de las personas, de la humildad que nace de la experiencia y de la fe en la capacidad de transformación del espíritu humano. Y todo empezó con una niña descalza que solo pidió un plato de comida a cambio de un milagro, una pequeña alma que, con un simple toque, encendió la luz en la oscuridad más profunda, revelando que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en la capacidad de amar y de redimir.